Dicen que los videojuegos son solo entretenimiento, un escape del mundo real. Pero, ¿qué pasa cuando ese escape se convierte en una trampa? Cuando lo que ves en la pantalla no es parte del juego, sino algo que te observa desde el otro lado. Hay quienes creen que los videojuegos son mundos cerrados, programados y seguros. Pero algunos jugadores han encontrado cosas que nunca debieron estar ahí. Códigos ocultos, imágenes imposibles, voces que no pertenecen a ningún personaje. Esta noche conocerás 3 historias reales, documentadas e inquietantes, recopiladas de chats de Telegram que jamás te mostrarían en las noticias. 3 casos donde los videojuegos cruzaron la frontera de la ficción y trajeron algo oscuro a nuestra realidad. Desde que Plantas vs. Zombies se convirtió en un fenómeno global, su comunidad de fans comenzó a experimentar con mods y expansiones no oficiales. Algunos solo agregaban nuevos niveles o cambiaban los colores de las plantas. Pero en el año 2017, en foros como Reddit y Game Banana, comenzó a mencionarse un mod que muchos consideraban perturbador, pero fascinante. Su nombre, Plant Face. A simple vista, era una versión alterada del juego. Los zombies eran más oscuros. Sus ojos brillaban con tonos amarillos o carmesí. La música, normalmente alegre y caricaturesca, sonaba distorsionada, como si alguien hubiera puesto las pistas de audio al revés. Y las plantas tenían caras humanas. No caricaturas, no ilustraciones. Eran fotografías reales, digitalizadas. El mod había sido subido por un usuario anónimo. Nadie supo su origen, ya que él mismo no tenía créditos. No había firma ni dirección IP rastreable. Solo un nombre de archivo. Dentro del juego, cada planta mostraba un sprite reemplazado por un rostro humano digitalizado, como si se tratara de una foto capturada en un instante de horror. El girasol tenía un rostro humano. El lanzaguisantes, otro rostro humano diferente, y así sucesivamente. Algunas parecían caras pequeñas, congeladas en un grito silencioso. Otras, las de adultos con expresiones de sufrimiento. Los jugadores decían que si uno dejaba el juego pausado, las caras parpadeaban, aunque eso no era parte de ninguna animación programada. El mod se hizo viral en YouTube durante algunas semanas. Varios creadores de contenido lo probaron, hasta que, misteriosamente, todos los videos con ese título fueron eliminados por violación de políticas de contenido gráfico. El 14 de noviembre del año 2017, un oficial del Departamento de Policía de Utah, cuyo nombre nunca fue revelado por las autoridades por razones de privacidad, regresó a casa después de su turno. Encontró a su hijo adolescente jugando al famoso mod.
Al observar las caras digitalizadas en las plantas, el hombre sintió una incomodidad inmediata. Tomó una captura de pantalla e imprimió la imagen. Al día siguiente, llevó la hoja a la estación y usó una base de datos de personas desaparecidas. Lo que encontró lo dejó sin aliento y con una noción sumamente vindicada sobre su instinto, no solo como policía, sino como padre. 4 de los rostros coincidían con casos reales de adolescentes desaparecidos entre 2014 y 2017. El Departamento de Ciberdelitos del FBI tomó el caso y analizaron el código fuente del mod, intentando rastrear al autor. El archivo tenía varios fragmentos encriptados, pero en la sección final, entre líneas de código, encontraron un texto que parecía un mensaje. Si llegaron hasta aquí, ya era hora. Hasta el próximo upgrade. Aquella era la versión 1.5 del programa, es decir, su 5ª actualización. Y en ella, los investigadores detectaron precisamente 5 sprites de plantas que contenían rostros humanos. Cada uno correspondía a una potencial víctima distinta. Un chico desaparecido. 5 casos, 5 plantas. Lo más aterrador fue descubrir que los sprites estaban compuestos con una técnica antigua de compresión fotográfica, como si las imágenes hubieran sido escaneadas desde fotografías reales, no tomadas de internet. En una noche de marzo fría, un pelotón de soldados rusos, con uniformes embarrados y el aliento cargado de licor casero, ideó un pasatiempo cruel para combatir el hastío. De acuerdo con los informes del Observatorio Ucraniano de Derechos Humanos, estos episodios de diversión sádica formaban parte de un patrón de infracciones a la Convención de Ginebra. En ese entonces, el juego conocido como Among Us, un fenómeno mundial de desconfianzas y eliminaciones que había cautivado al planeta durante la pandemia de 2020, gozaba de gran popularidad en Rusia, con servidores locales rebosantes de participantes. Un mensaje en un foro en línea de junio del año 2025 mencionaba cómo el juego se ha llenado de usuarios rusos que solo hablan en su idioma, lo que reflejaba una afición ferviente que incluso lo convertía en versiones físicas con naipes. Una versión de Among Us en cartas. Un mecanismo donde se repartía un mazo y la carta del impostor obligaba a su poseedor a eliminar a los demás con gestos oculares discretos. Sin embargo, en San Miguel, el pelotón, al mando de un sargento llamado Víctor Kuznetsov, llevó la idea al extremo. Habían apresado a 9 civiles ucranianos esa misma tarde, todos ellos reservistas improvisados, arrastrados a la fuerza desde un sótano próximo, con las manos atadas y los ojos cubiertos. Se les impuso jugar bajo amenaza de muerte colectiva, repartiendo un mazo improvisado con nombres escritos en cirílico. La regla modificada era siniestra. El designado como impostor debía dar muerte a sus compañeros de uno en uno,
pero de forma discreta y sin ser descubierto, avanzando en parejas por las salas de la iglesia, y todo bajo la atenta mirada armada de los rusos. Si el participante fallaba, se le amenazaba con que una ráfaga de fusiles terminaría con el grupo entero. El azar recayó sobre un hombre llamado Oleksiy Petrenko, electricista originario de Kiev, padre de 2 hijos, que había buscado refugio en el este. Sus manos, temblorosas, extrajeron la carta marcada con una calavera roja, señal de que él sería el impostor. Los rusos, embriagados y a carcajadas roncas, iluminaron el lugar con linternas y radios que emitían melodías folclóricas para simular el ambiente del juego. Empujaban a las parejas hacia las tinieblas, primero al coro, donde Oleksiy y su compañero, un profesor llamado Mikola, debían arreglar conexiones en la penumbra, simulando el videojuego Among Us. Oleksiy, armado con un cuchillo herrumbroso entregado por un soldado, vaciló ante el rostro despavorido de Mikola. En un impulso de terror, hundió la hoja y un chorro caliente de sangre salpicó el suelo de mármol. Los rusos aplaudieron desde lo que sería la nave principal, registrando la escena con sus móviles. Un asesinato bien ejecutado, seguido de la orden de avanzar. El cuerpo de Mikola quedó allí, oculto como un hallazgo casual, mientras el grupo se desplazaba al baptisterio en ruinas de la iglesia. La segunda víctima fue Taras, un labriego de 30 y tantos años, en el cruce lateral del templo. Oleksiy, con los ojos enrojecidos y el espíritu roto, apuñaló esta vez en el abdomen durante una supuesta tarea de examinar papeles falsos, dejando atrás un charco de sangre que se extendía hacia el altar. El tercer elegido, un joven llamado Dimitro, resultó solo herido. Un tajo superficial en el brazo cuando Oleksiy erró el golpe en el sótano inundado, espacio subterráneo donde los rusos fingían un corte de suministro vital al apagar las luces. Dimitro lanzó un grito que alertó al resto, y en el desorden de la asamblea final, una reunión obligatoria bajo la cúpula derrumbada, los prisioneros supervivientes, guiados por el instinto de conservación, se revolvieron contra Oleksiy. Lo declararon impostor, lo derribaron con piedras y golpes, asfixiándolo hasta la inmovilidad, mientras que por su lado los soldados rusos contemplaban la escena entre risotadas, capturando el desenlace con sus dispositivos. El sargento dio por concluido el juego con un comentario burlesco sobre la victoria de los inocentes, antes de rematar a los heridos con disparos cercanos, dejando solo 4 figuras temblorosas en el polvo consagrado. Pero lo que no supieron los rusos fue que un 10º prisionero, Ihor Kovalenko, un reportero independiente apresado en el campanario, huyó en medio del tumulto posterior, escalando por una fisura en la pared oriental mientras los rusos recogían sus despojos. Ihor, con una cámara portátil escondida en la prenda robada a un soldado ebrio, había filmado trozos del Calvario, los gestos forzados, los tajos sofocados. Semanas más tarde, tras atravesar líneas enemigas con auxilio de guerrilleros, entregó las imágenes al observatorio en Lviv. El documento,
divulgado en abril del año 2022 con el título Tortura psicológica y fusilamientos en áreas ocupadas, lo catalogó como crimen de guerra, una transgresión al artículo 13 del Tercer Convenio de Ginebra sobre el trato humano a los cautivos. Una organización internacional de derechos humanos, en un comunicado de diciembre del año 2022, repudió actos análogos como maltrato a cautivos que roza el exterminio, subrayando cómo los rusos empleaban juegos para deshumanizar a prisioneros de guerra. Pero el aspecto más atroz se manifestó al otro lado del frente. El video, difundido por disidentes en el pelotón, se propagó en redes rusas en mayo del año 2022 con burlas, sumando miles de visualizaciones. Usuarios de canales afines al régimen lo comentaban con sorna. La adaptación se popularizó en círculos ocultos, con transmisiones en plataformas locales mostrando triunfos de los inocentes sobre figuras con emblemas azul y amarillo dentro de una iglesia en lugar de una nave. Hoy, en 2025, con San Miguel todavía en escombros y el mod acechando en rincones digitales sombríos, la narración de Oleksiy y sus compañeros persiste como un espectro borroso clamando justicia. Desde su lanzamiento en el año 2016, Pokémon Go revolucionó el mundo de los videojuegos. Millones de personas caminaban por las calles buscando con sus celulares a criaturas virtuales escondidas en plazas, parques o cementerios. Pero con el paso de los años, el furor bajó y en los rincones más oscuros de Internet, algunos comenzaron a buscar formas alternativas de revivir la emoción. Emoción que ni siquiera otros juegos de realidad aumentada igualaron. Ahí es donde nace lo que hoy se conoce como el Pokémon Go Daemon Mod. A mediados del año 2020, entre foros de la Dark Web y servidores cerrados de Telegram, comenzó a circular un archivo APK bajo este nombre: Pokémon Go Daemon. A simple vista, era una versión modificada del juego original, pero el nombre escondía una fusión de palabras: Dae y Mon, combinación de demonio y Pokémon. Los pocos que lograron instalarlo contaban que la aplicación funcionaba igual que el juego legítimo, hasta cierto punto. Solo había una diferencia: ya no aparecían Pokémones. En su lugar, al activar la cámara de realidad aumentada, el juego mostraba figuras grotescas, distorsionadas y humanoides. A veces tenían alas quemadas, ojos vacíos o bocas imposiblemente grandes. Los desarrolladores anónimos del mod afirmaban en foros oscuros que los Daemons no eran creados por ellos, sino que eran proyecciones que se podían captar en lugares donde habían ocurrido muertes violentas o sufrimiento extremo. Es decir, se implicaba que si el jugador usaba la app cerca de sitios con crímenes documentados, usando mapas de asesinatos o bases de datos públicas, podía ver a través de la cámara entidades reales.
supuestamente. Algunos decían que el mod usaba tecnología de geolocalización avanzada y reconocimiento visual. Otros afirmaban que no eran simples imágenes digitales, sino algo más. En los meses siguientes se reportaron ataques de pánico entre adolescentes que usaron la app, asegurando que, tras jugar, escuchaban voces en los auriculares. El caso más documentado fue el de Alison Monroe, una joven de 19 años de Arizona. Su historia comenzó en un hilo de Reddit en septiembre del año 2021, donde escribió: instalé el mod Daemon. Quería ver si era cierto lo que decían. Capturé algo. No sé qué es, pero me miró directamente. Alison contó que una noche, mientras probaba el mod cerca de un cruce donde había ocurrido un accidente fatal años atrás, la cámara del juego mostró una figura delgada, de piel ceniza y ojos negros como vacío. Aparecía agachada sobre un círculo de asfalto roto. Al intentar capturarla, la figura giró la cabeza hacia ella. El teléfono tembló. La pantalla mostró un mensaje que no pertenecía al juego original. Daemon atrapado. Nivel de vínculo 1%. En tono de broma, Alison escribió en el chat del mod: sígueme entonces. Fue su error. En los días siguientes, Alison comenzó a notar anomalías. Cuando tomaba fotos o grababa videos con su cámara normal, el ente aparecía en el fondo. Primero en reflejos, luego detrás de ella y finalmente justo al lado, como si compartiera el mismo espacio físico. Su familia contactó al Departamento de Ciberdelitos de Arizona y el caso fue investigado como posible malware o hackeo visual. Aún así, cada foto tomada mostraba la misma figura oscura, siempre en un punto diferente, como si se moviera con el paso de los días. El informe final del departamento concluyó: no se hallaron rastros de software ni manipulación digital. Caso cerrado por falta de evidencia. Posible origen psiquiátrico o farmacológico. Días después, Alison publicó su última actualización en Reddit. Dicen que estoy loca y que alucino. Ojalá sea eso. Su cuenta fue desactivada al poco tiempo. Y según fuentes anónimas del mismo foro, la joven fue ingresada voluntariamente en el Phoenix Medical Psychiatric Hospital. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo. Activa la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.